Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a este panel y a esta hora, pero creo que el tema lo amerita. Bienvenido a la Mesa Redonda, Planificación de Ciudades Inteligentes, creando las ciudades del futuro. Hacer ciudades más accesibles, más sostenibles medioambientalmente y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos que las habitan. Tiene que ver con la calidad de las actuales y futuros planeamientos urbanísticos que se desarrollen, donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental. Vamos a escuchar experiencias de planes de gestión estratégica que fueron creados con un horizonte a 20 años, como es el caso del municipio de Pilar en Argentina, como el caso de Chile a nivel nación, como así también herramientas que vienen de la ciencia compleja y la teoría del caos, que permiten modelizar comportamientos emergentes a través del análisis de la minería de datos o data mining. Desde una perspectiva innovadora, en donde veremos la importancia del Big Data, que muchas ciudades han comenzado a colectar estos datos como herramientas para la planificación. Le voy a pasar la palabra a Ricardo Male, quien es secretario de Producción, Innovación y Tecnología del municipio del Pilar, concejal del Honorable Consejo Deliberante del municipio del Pilar en Argentina. Es abogado con maestría en Derecho y Economía Ambiental, especialista en políticas públicas en los ejes de tecnología y responsabilidad social empresaria. Es presidente de la Comisión de Producción, Innovación y Tecnología en el Honorable Consejo Deliberante del Pilar y autor del Plan Estratégico Pilar 2020 y de la Agenda Digital, habiendo implementado una plataforma de conectividad hacia el Smart City con modernos conceptos de colaboración público-privada. Ricardo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a los presentes. Yo quiero contar humildemente por ahí el concepto planificación. Para nosotros en Latinoamérica la planificación por ahí es una, no ilusión teórica, pero hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica. Y en el caso de Pilar es una ciudad que en 15 años pasó de 100.000 habitantes a 500.000 habitantes. Por lo tanto, la dinámica poblacional y de recursos económicos y otros es muy rápida, que no permite hablar de planificación estrictamente, y lo que hicimos nosotros fue una visión estratégica, pero hablamos de gestión estratégica y no de planificación. ¿Qué queremos decir con esto? Que evaluamos los recursos que tenemos en el territorio e intentamos en esa gestión estratégica o en esa visión ordenar esos recursos, optimizarlos y mirar a 10 años vista. Por supuesto que en Europa se habla mucho de Horizonte 2020, que nos parece fantástico como herramienta de financiamiento. Nosotros no tenemos esas herramientas de financiamiento, por eso digamos que la inteligencia colectiva la ponemos en aplicar los recursos que tenemos, cómo los coordinamos y cómo avanzamos hacia adelante. En este caso, Pilar cuenta con un parque industrial de producción que tiene el 6% del total de manufacturas del país. En consecuencia, hay una dinámica muy fuerte. Pero por otro lado, están las universidades, que sería el conocimiento, que funcionan como islas de ese territorio económico. Y dijimos, ¿cuánto podemos usar de estos recursos? Pero a su vez, la conectividad para brindar internet y teléfono estaba montada sobre ductos en cooperativas, que son los operadores que brindan el servicio de teléfono e internet. Al ver este combinado de recursos, coordinado por parte del municipio, nos permitió pensar en esta gestión estratégica, no solamente en un eje productivo, sino también en un eje tecnológico. Y lo que planteamos es que teníamos en el territorio no solamente una universidad y un parque tecnológico incipiente, aparte del parque productivo, sino también teníamos una incubadora de empresas dentro de la universidad, una escuela de negocios, y dijimos, si potenciamos estas acciones que tiene la universidad desde una política pública abarcativa a todo el territorio, nos permitía potenciar una ciudad inteligente basado en este parque tecnológico. ¿Qué política pública usamos? Promovimos la radicación de empresas tecnológicas en el parque, y esto nos permitió tener en forma horizontal casi una cadena de valor que abarca todo el territorio local, sin estar dependiendo de los recursos de los órganos superiores como puede ser la nación o la provincia. Y nos permitió, lo que ustedes pueden ver en pantalla, que soñando esta ciudad inteligente, el parque tecnológico es una base, pero que nos permite disparar todos los sectores, tanto públicos como privados. Y acá está lo importante de lo estratégico que hoy está hecho
prácticamente sin recursos. Nosotros tenemos una plataforma de conectividad que está hecha con recursos públicos y privados y la coordinación de todos estos actores. Algo que sería imposible si lo quisiera hacer el municipio, la provincia o la nación en un territorio local. La coordinación nos permitió sumar valor local y tener una plataforma de conectividad que permite pensar que nadie es propietario de esa plataforma, pero sí pueden usarla todos los actores sociales, económicos, educativos, públicos o privados. ¿Y qué nos permitió? Que teniendo esta plataforma de conectividad en un territorio local, no les voy a leer el cuadro que ustedes ven, pero si miran los títulos, nos permite tener un mapa conceptual de una agenda digital a futuro. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la infraestructura planificada con los recursos que contábamos en el territorio, pero a su vez nos permite legislar, que fue el primer proyecto de ordenanza que presentamos en diciembre del año pasado, nos permite pensar a 10 años adelante con acciones concretas a partir de una legislación que es lo que nosotros decimos mapa conceptual de la agenda digital. Si ustedes miran los títulos, ven producción, educación, salud, seguridad y también cultura o turismo. Pero si miran la última columna, esto genera una obligación a los dirigentes políticos que la gestión de lo público tiene que enlazarse, coordinar o promover lo que es el uso de herramientas tecnológicas a futuro, que es empezar a liberar la información para generar una nueva actividad económica. Este es el desafío hacia futuro, pero lo que les conté fue lo que hemos concretado, que está basado en la plataforma. No quiero abusar del tiempo, sé que es corto y después estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Diego Cooper Hernández, quien es consultor y asesor del Banco Mundial, ex director de Smart Cities de la Fundación País Digital de Chile hasta hace muy poquito, hasta hace 2 semanas, creador del área y de la estrategia del sector, ¿verdad? Es cientista político con experiencia en sector público y organizaciones no gubernamentales. Tiene estudios en evaluación y gestión de proyectos. Se especializa en temáticas relacionadas al uso de las TICs y la participación ciudadana. Tiene experiencia en el desarrollo de políticas públicas de conectividad. Es miembro del directorio del programa Crowdfunding Plan C de ProChile y es asesor del Banco Mundial para el proyecto Smart City Gran Concepción. Sí, mejor, porque no voy a ver. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Mi Twitter está ahí, va a estar en cada uno de los slides en caso de que quieran tuitear. Veo que hay gente muy buena aquí, les agradezco. Conozco a varios de hace un tiempo. Bueno, lo que les vengo a contar un poco es, efectivamente, yo fui director del área de Smart Cities de Chile, del País Digital. Vengo a contarles un poco qué fue lo que estuvimos haciendo los últimos 2 años. Ahí generamos una estrategia a nivel nacional, ya les voy a contar un poco por qué. Y bueno, la pregunta es si planificar ciudades y la respuesta un poco es que la diferencia hace la diferencia. Espero que al final se entienda un poco más esto. Primero, le quise poner algo un poco más lúdico. Voy a partir un poco con el diagnóstico. Chile tiene muy buenas condiciones para tener ciudades inteligentes. Estos son los principales problemas que tenemos y a lo que tenemos que apuntar para poder mejorar un poco esto. La idea de contarles un poco de Chile es que saquen algunas ideas y vean que a pesar de que el escenario y todo es tan distinto, se puede extrapolar muchas cosas que son comunes y que hemos estado hablando hoy día. Primero, en Chile no existen las ciudades. Sí, es cierto, todo el mundo me mira raro, es muy extraño, en Chile no existen las ciudades. En Chile administrativamente las ciudades no existen y eso lleva a 2 factores que son sumamente complicados, que están ahí con que falta una autoridad a nivel ciudad, a lo William Wallace, alguien que lleve el tema, que diga vamos para allá, no lo tenemos. ¿Por qué? En Chile tenemos 15 regiones administrativamente, cada región tiene un gobierno regional, cada gobierno regional en el fondo tiene varias ciudades metidas entre medio, menos una. Luego a nivel de abajo tenemos municipios que vendrían siendo los ayuntamientos, que para darles una idea, Santiago tiene más de 40.
Les digo más de 40 porque ni siquiera el intendente, que es la máxima autoridad, sabe bien cuántas municipalidades hay en Santiago, para que se hagan una idea de lo complejo del escenario. Eso no es nada. Estamos hablando de la importancia de la data para tomar decisiones y para, en el fondo, empezar a generar políticas públicas. ¿Qué pasa? Nos falta data. ¿Por qué? Porque no existen las ciudades. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el censo, ¿qué pasa? La información viene nuevamente a nivel supra y a nivel infra. Nosotros generamos un estudio sobre Smart City, que fue el primero y el único que se ha hecho en Chile, y para eso tuvimos que generar un levantamiento de información agregado a partir de las más de las 40 comunas de Santiago, y fue 11 ciudades. Imagínense lo complejo que es generar data y a partir de eso poder empujar temas como ciudad inteligente. Luego, cultura egoísta de las instituciones. No se alcanza a leer, ¿eh? Manolito dice ahí que un grande de Argentina, cumplió más falta hace poco, 50 años, dice, habla de que en el fondo todo el mundo dice que hay que depositar confianza, pero nadie dice el interés que pagan. Eso pasa mucho en Chile. Cada una de las empresas, de las instituciones que quiere desarrollar proyectos de Smart City, quiere hacerlo sola para mostrarse. No logran ver el valor agregado que tiene de generar trabajo público y privado, de que esté cada uno de los 4 actores, que ya les voy a conversar un poco más. Luego, como grafica Jackie Chan, hay un desconocimiento brutal sobre la Smart City. Esto es el diagnóstico que hicimos hace un par de años. Ha cambiado un poco, ya les voy a contar cómo. Los 4 actores muy bajos, ya también les voy a contar un poco más. Y luego, como también grafica el abogado de Los Simpsons, ahí, que una referencia, necesitamos abogados distintos, alguien como, no sé, Pablo Sánchez Chillón, que está por ahí, que lo vi, abogados que nos permitan mejorar las condiciones regulatorias deficientes. Hay muchas ganas de hacer cosas, pero la regulación nos cuesta un poco. Hay desafíos en cada uno de los 4 actores. Para mí, siempre digo, las Smart City, ciudades inteligentes, son una silla como la que están sentados ustedes, que tiene 4 patas. Si le sacamos una de esas 4 patas, nos vamos a caer. Pasa lo mismo con los proyectos, con cualquier tipo de iniciativa que hagamos en esta área, y en términos de los desafíos identificados principales dentro de los públicos, en el cual en Chile, dado que somos un país muy centralista y nuevamente que no existen las ciudades, no partimos mirando a las ciudades, partimos mirando al gobierno central y los ministerios. Dentro de los públicos tenemos el gran problema de que es un aparato estatal enorme y no solamente los ministerios no trabajan con otros ministerios, sino que tienen el problema de que muchas veces no trabajan con la división del lado. Entonces, eso es un problema grave. Otro, desconocimiento, lo que ya decíamos antes. Hubo que hacer un trabajo muy fuerte ahí en términos de concientizar y hablar y enseñarles un poco de qué se trata un poco de todo esto. Luego, privados. En Chile se da algo que aquí no se da en el fondo. Va mucho empresas grandes que vienen generalmente por acá de Europa, que ya han generado proyectos de Smart Cities y dicen, miren, ya generamos esto, repliquémoslo. Porque no le cuesta nada en el fondo en términos monetarios replicar y modificar un poco. ¿Qué es lo que eso genera? Una fuerte rechazo en el fondo del área pública, porque dicen, ok, nos vienen a vender algo, no nos vienen a solucionar los problemas que nosotros tenemos, nos quieren inventar nuestros problemas. Eso, que es una visión de falta de investigación más desarrollo por parte de los privados y también de la academia, es un punto a mejorar, en conjunto con una visión que es algo extraña, que tienen los privados muchas veces, que les falta tener una visión y una filosofía. Más adelante les voy a hablar del relato, pero voy a aprovechar de graficarlo acá. Las instituciones en general, y en particular los privados, deben ser capaces de tener y generar un relato, algo que muestre su filosofía que hay detrás y algo que deje de hacer gastar sus recursos en RSE, responsabilidad social empresarial, en asuntos que no tienen nada que ver con su filosofía, y por otro lado en marketing, mostrando de repente en televisión lindos anuncios, pero que poco o nada tienen que ver. A lo que vamos aquí es, generemos una sola visión, una visión en la cual generemos una filosofía, generemos acciones a partir de esa filosofía y mostrémosla. Y eso va a hacer de que la gente que trabaje ahí se va a sentir más comprometida con el trabajo y va a hacer que la ciudadanía también lo incorpore de mejor forma. Por último, la academia, que sobre todo en Chile tiene el problema de que está muy descolgada de los problemas reales en términos públicos y privados, no se hace investigación más desarrollo, y luego la sociedad civil, que es una sociedad civil que
genera muchos requerimientos. Hoy día hemos hablado en extenso de qué tipo de requerimientos tiene Smart City. Las Smart City en el fondo son nuevas formas de solucionar los problemas de siempre. La sociedad civil en Chile no lo veía porque no conocía esta nueva visión más integradora. Porque recuerdo, hace 2 años en Chile nadie hablaba de lo que era Smart Cities. Luego, ¿qué hicimos? Generar una estrategia que haga un poco lo que ya le estaba comentando. Por un lado, evangelizar, por otro lado, generar datos, estudios y ranking. Hicimos el primer ranking de la ciudad inteligente, cosa de que las ciudades se empiecen a comparar, se empiecen a ver, de que en términos mediáticos también empieza a haber ruido, que la gente sepa, mira, la ciudad al lado está mejor que la mía. Generar, por otro lado, nivelar la conversación. Generamos mesas de conversación en términos público-privados entre los distintos actores públicos. ¿Qué pasa? Si los pones a conversar y no tienen un nivel básico, luego es complejo hacer que se llegue a algo, pensar a nivel ciudad y menos a nivel país. Luego, articular desde donde estemos. Lo que tenemos que hacer, y lo vimos claramente, es sumar. Dejar el egoísmo de lado, ver que a medida que todos sumamos, va a ser cada vez más notorio. Todo esto para, la palabra de miedo, politizar el tema. Hacerlo político. Hay una negatividad adyacente al término, aquí ya tenemos algunos políticos, al término político, pero ¿qué me refiero con politizar el tema? Generalmente, puntualmente, 7 puntos que ya algo lo he esgrimido, así que va a pasar bastante rápido. Primero, la generación de un relato, que era lo que yo les comentaba respecto a generar una filosofía, un relato que tenga sentido y que sea para cada una de las instituciones, no solamente privadas, sino que públicas, de la academia y la sociedad civil. Luego, la concepción de un suprarrelato. ¿Qué quiere decir este suprarrelato? Suena complejo. Aquí, de repente, Juan Carlos nos podrá ayudar después respecto a la complejidad del concepto. Pero es algo muy simple que tiene que ver con hacer eco de todos los relatos que están andando, ver los principales significados y generar un relato con una visión de política pública y una política social. Un relato que permita hacer de que la gente se emocione y que la gente, en el fondo, diga, ok, yo me subo a este proyecto. Ese relato es sumamente necesario para lo que viene después. Luego, hay que mostrar que es un modelo de negocio, que puede funcionar. En Chile hay mucho desconocimiento de eso. La realidad en Latinoamérica es muy distinta a la europea en términos de que todavía no hemos podido generar grandes proyectos. Luego, una metodología doc, y ahí Juan Pablo después va a hablar algo más de metodología, tengo entendido, y la elaboración de un plan integral y agenda. Hay una cosa que es central respecto a esos 2 puntos. Es central, y que algo comentaban antes, tener a todos los actores metidos de los cuatro tipos de actores. ¿Por qué? Porque a medida que la gente lo hace suyo desde las distintas instituciones, luego es más difícil bajarlo. Hay un cambio de autoridad. Generalmente pasa que se bajan los proyectos, le cuesta más bajar proyectos y quitar líneas si es que hay una ciudadanía que la exige y si es que hay un ecosistema que acompaña a todo esto y que lo empuja. Luego, finalmente, lo que hay que hacer, sobre todo a nivel latinoamericano, es, y particularmente en el caso de Chile, mostrar a la opinión pública de que estas cosas se pueden hacer a partir de obras concretas. Nosotros todavía no estamos hartos de los pilotos, nosotros necesitamos pilotos. Y luego una ciudadanía, una ciudadanía empoderada y participativa, no solamente en términos de decirles un poco qué es lo que se está haciendo, sino que participen en el levantamiento de necesidades, por un lado, y por otro lado que vayan exigiéndole a las autoridades avanzar en estos temas. 4 consideraciones finales que ya las he tocado, pero que quería recalcar. Primero, esta experiencia fue una estrategia exitosísima en Chile. Exitosísima. Pasamos de no ser un tema para nadie hace 1 año y medio atrás a generar el último summit, que fueron más de 800 personas, porque tuvimos que iban a ir 350, fueron más de 800. 17 empresas se sumaron a la iniciativa. Más de 5 ministerios, hubo dos ministros, hubo 4 viceministros mostrando planes concretos a nivel nacional respecto a qué cosas se van a hacer. El ecosistema surgió y nació. Genial, pero a ustedes no les va a servir. Y hay una importancia aquí de elegir una buena metodología, pero que vaya de acuerdo a la propia ciudad. Todo lo que hemos visto hoy día son métodos, y ningún método es replicable, no hay ciudades iguales que la otra, lo hemos dicho hasta el cansancio, yo creo que esa es la frase del día. Y sobre todo, las realidades geopolíticas son muy diferentes dentro del país hermano, incluso como es Chile y Argentina.
Sumar a todos los actores es clave, lo dijo y lo repito hasta el cansancio, y la tecnología es solamente una herramienta. A nadie le gustan los fanáticos. Si conocen a alguien que dice que todo se puede resolver con tecnología, no lo escuchen. Tenemos que tener para esto un discurso finalmente que sea conciliador y que sea político, no técnico. Si asustamos técnicamente a los decidores de políticas, que son políticos, nada se va a llevar a cabo. Entonces, dejemos de hablar de lo técnico y hablemos más en términos políticos. Y simplemente para compartir, nuevamente por los 50 años del maestro Aquino, un chiste que a mí me gusta mucho Mafalda, en el cual Mafalda le pide al señor la llave de la felicidad y el señor le pide el modelo. Al igual que con la felicidad, no hay un modelo para ciudades inteligentes, ¿eh? No hay, así que la invitación es a seguir trabajando colaborativamente. Estos espacios ayudan mucho y bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, ahora vamos a ver el caso de Ecuador con Juan Pablo Espinosa Burgos, quien es gerente general de Tribu Innovación, consultor en innovación urbana, organizacional y abierta de Ecuador. Tiene un máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación. Es especialista en pensamiento estratégico urbano, es abogado y mediador. Es tutor del Banco Interamericano de Desarrollo para los módulos del sector de agua y energía en el curso de banda ancha. Ex gerente administrativo de la empresa pública metropolitana Aguas de Quito y es coordinador de la Agenda Digital y Socialmente Innovadora Quito 2022. Pablo. Gracias, Carlos. En especial, primero agradecer a CIET, a la ciudad de Málaga, al Foro Tikal por la invitación. Felicitarlos porque hacer 15 años de un evento requiere un gran compromiso con la región. Y un poco antes de abordar la pregunta que me hice para iniciar mi intervención y estar un poco en la línea del resto de ponentes, de preguntarnos de qué tipo de ciudades se debe construir en Latinoamérica. Por ejemplo, deberíamos tener a muchos de los proveedores que están vendiendo tecnología en Latinoamérica, deberían pensar qué tipo de ciudades vamos a construir en Latinoamérica. Antes de eso, quisiera hacer un recordatorio de las 3 conclusiones que nos dejó el encuentro de ciudades digitales, iberoamericano de ciudades digitales en Quito. Eran 3 conclusiones que me van a dar la línea de esta exposición en la que voy a tratar de contestar esta pregunta. No les voy a hablar de la experiencia desde mi punto de vista como coordinador elaborando la estrategia digital de Quito. Eso lo hablamos del anterior año varias veces en algunos foros, hasta en el Smart City Expo, en el propio encuentro de ciudades digitales. Más bien quiero plantearles esta pregunta para ver cómo vamos contestándola todos en grupo a futuro. Cuando acabamos el 14º encuentro iberoamericano de ciudades digitales en Quito, para mi modo de ver, coordinador y un poco conversando con los ponentes a lo largo de este tipo de eventos, se dieron 3 conclusiones. La primera conclusión es que estábamos construyendo procesos de innovación social, es decir, con alto contenido de beneficiar a los sectores menos necesitados a través de las tecnologías. La segunda conclusión es que habíamos avanzado de Buenos Aires, donde tuve la oportunidad de estar en el primer encuentro de ciudades digitales, habíamos avanzado muchísimo en el tema de datos abiertos. Tuvimos bastantes ponencias, igual que hay ahora, con el tema de datos abiertos. Y un tercer aspecto que yo lo puse como conclusión en algunos de los posts de resumen del evento, que le denominamos al evento de Quito como el primer encuentro iberoamericano de ciudadanos digitales. ¿Por qué habíamos hablado de ciudadanos digitales? Porque cuando hablamos de innovación social y cuando hablamos de temas de innovación, estamos cambiando este paradigma de hablar solo de tecnología y estamos basándonos en cómo la innovación se consigue a través de personas que transforman procesos. Eso me permite un poco ir avanzando en la presentación y es el antecedente, porque en esta presentación lo que vamos a ver es cómo hacemos innovación a través de las personas. Chinguín. Mafalda dañó el ¿no? Diego. Sí, le puse pausa al cronómetro, Carlos. Ahora nos cargan la presentación nuevamente.
Bueno, un poco hasta que se cargue la presentación. Voy a tomar el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, el Ministerio de Telecomunicaciones acaba de hacer más que un ranking, una autoencuesta a las ciudades del país, a las principales ciudades del país, y en el Ecuador de alrededor de 350 municipios se identificó que solo 21 podían entrar en un proceso de construcción de ciudades digitales. Yo separo mucho los conceptos en escala, como lo verán aquí, y esas 21 ciudades respondían a tener algunos lineamientos y algunos medidores importantes. Entre esas ciudades están las principales, Quito, Guayaquil, Cuenca, y se incorporan otras ciudades de la región andina. Hemos tenido tiempo y oportunidad en esta última época con el equipo de un nuevo grupo de consultoría que ahora estoy dirigiendo, que es Tribu Innovación, de reunirnos con algunos alcaldes. Y la mayoría de alcaldes, no puedo decir todos, porque no todos están interesados en formular estrategias de innovación a nivel de ciudad. Ha habido alcaldes que nos han dicho y le ven al tema de Smart Cities o de ciudades inteligentes, le ven como algo muy lejano. ¿Está listo? Sí. Lo ven como algo muy lejano y nos han dicho que no es necesario trabajar ahora en la estrategia de ciudades inteligentes porque es un tema importante pero no urgente. Cuando trabajamos en temas de planificación estratégica, en innovación, lo que hacemos es que eso, lo que es importante, no se vuelve urgente. Voy a volver a poner un poco para guiarme en el tiempo el cronómetro y avanzamos un poco más rápido, Carlos, perdón. Bueno, primero, como dijo Diego, hay que tener claro los indicadores. Para mí, ¿qué indicadores son claros y claves para medir si una ciudad está lista para empezar un proceso de innovación? Servicios básicos, agua y alcantarillado, energía y residuos, TICs, conectividad, nivel de penetración de la banda digital, nivel de analfabetismo en temas de ciudades. En Ecuador, ahora lo dijo el alcalde de Cuenca, Cuenca es una de las ciudades que más avanzada, el nivel de conexión de la mayoría de personas es hasta un 40%. De ese nivel de personas conectadas y del nivel de la población general, existe grados de analfabetismo que superan el 20%. Y en ese análisis de esos datos que tiene el Ministerio de Telecomunicaciones, hay datos de exclusión de género. Hay más altos niveles de analfabetismo digital en las mujeres que en los hombres. Y todos esos datos nos llevan a seguir cultivando cómo debe ser nuestra estrategia de ciudad. Tenemos un dato que ayer discutía con el alcalde de Oviedo y con el delegado de Santander sobre este nuevo dato que queremos trabajar mucho, que es la economía de naranja. Otros lo llaman las ciudades creativas, las ciudades de cultura digital. Yo pienso que hay que empezar a medir el tema de la economía naranja porque se plasma ahí hacia dónde está avanzando todo el tema de innovación abierta. Otro dato que queremos y es muy importante en Latinoamérica es la cultura emprendedora. ¿Cuánto estamos facturando con nuestras startups? No nos sirve tener los centros de emprendimiento e innovación, no nos sirve tener el edificio de 20 millones de dólares, nos sirve cuánto estamos facturando con nuestras startups. Porque si no, los emprendedores a los 3 meses, en Latinoamérica estoy hablando, regresan, cierran el negocio y vuelven a entrar al nivel productivo normal. Y datos abiertos. Hay una muy buena experiencia, pueden googlear el Open Data Barómetro. En el Open Data Barómetro, por ejemplo, Ecuador está en el puesto 55 de 70 y tiene muchas experiencias de datos abiertos. Hay que empezar a medir no solo cuántos datos libera la administración, 500, 600, sino cuántos de esos datos verdaderamente se reutilizan. Avanzamos. Aquí hay un mapa y tiene una escala en color palo de rosa, porque me dicen, ¿por qué usa palo de rosa activo? Le digo, porque es un color totalmente activo e innovador. Tenemos una capa un poco más suave, por así decirlo, donde tenemos que tener agua, energía, residuos a un buen nivel. En Ecuador las denominamos estas las ciudades del buen vivir. Hay un plan estratégico a largo plazo. Hay que ajustarse al plan nacional, estemos o no estemos de acuerdo con la política nacional, porque al final ese plan, como conversábamos hace poco, es el que termina dando los avales económicos para financiar los megaproyectos de ciudades inteligentes. Tenemos otra capa, que es lo que se hizo en Quito el año anterior. Pueden revisar la agenda digital en algunos vínculos. Mi usuario en Twitter es Juan Paespi, o en la página web de la agenda quitodigital.gov.es. Hablamos de ciudades digitales y socialmente innovadoras. Vamos avanzando a otra capa que le hablaba Pablo Sánchez Chillón, que es un referente. Él hablaba de la República de Datos. Yo he tomado ese concepto y ahora hablo de las ciudades de datos. Y avanzamos hacia una nueva capa que es las ciudades innovadoras. ¿Qué tenemos? La primera capa, ya las ciudades del buen vivir, que tengan buena conexión de agua potable, de alcantarillado, de residuos, creo que está generalizado. En un país como el Ecuador, no todas las ciudades han cubierto su capa de condiciones del buen vivir. Hay otras ciudades que han avanzado un poco más, que tienen una estrategia. Medellín, por ejemplo, que es un caso de referencia en la región. Quito, que ha construido su agenda. Ahora lo está haciendo Smart Concepción, también en Chile tienen un buen proceso. Pero ellas están yendo hacia este proceso de ciudades digitales y socialmente innovadoras. ¿Qué ámbitos abarca eso?
reducir la brecha digital, democratizar digitalmente la ciudad y co-crear servicios. Antes, en países como Latinoamérica, la conexión servía para hacer Skype con nuestros migrantes que estaban en países como España y netamente eran usadas las tecnologías para mantenernos en contacto. Actualmente, el no estar conectado, el estar en proceso de desconexión digital, lo que nos implica es no tener la formación especializada. Últimamente, la mayoría de estudios de posgrado son a nivel virtual y ahora no estar conectados tiene más desventajas. Y adicionalmente tenemos que ver que todo este tema de la conexión significa para algo que hablaron hoy en la mañana en la mesa de participación ciudadana. Hay que involucrar al ciudadano a través de las nuevas tecnologías en las decisiones de la ciudad. Si avanzamos, aquí vemos qué pasa con las personas. Esta persona ha participado en el diseño de una estrategia, así lo hicimos en Quito, con procesos de participación colaborativa y procesos de inteligencia colectiva, que muy válidamente lo señaló Ricardo, ¿vale? Y está creándose un ciudadano que hace innovación social, que está conectada a las tecnologías. Ese ciudadano usa tecnología, avanzamos y vamos a las ciudades de datos. Tal vez este es un concepto intermedio hacia llegar a una ciudad innovadora o inteligente. Tenemos que, esto lo dice Rick Robinson, que es el oficial de arquitectura y de infraestructura de IBM, tiene un muy buen post de las 12 implementaciones para hacer una Smart City de low cost, y él habla en una fase de cuáles implementaciones tienen que ser en términos abiertos. Y me he tomado lo que él dice en este post, que es muy interesante y que les invito a revisar, este esquema. En el centro los datos, y articulamos de esos datos los Open APIs, porque no es necesariamente tener los datos abiertos, hay que establecer los mecanismos para que la gente pueda reutilizar esos datos. Estándar abierto, está tomando mucha fuerza el tema de estándar abierto. No he visto mucho en el foro TICAL, sin que sea una crítica y más bien es una sugerencia, no he visto aplicaciones en estándar abierto. Sí, estándar abierto significa que podemos crear multiplataformas de servicios en cualquier estándar y no casarnos con una tecnología específica. Las ciudades van a ir a futuro hacia el tema de estándar abierto. Sistemas de comercio virtuales. Mucha discusión en Latinoamérica, Chile ya lo tiene, de uso de dinero virtual, bitcoins, como lo quieran llamar, si lo regula el Estado, pero estamos en esa línea. Y tiendas de identidad, ¿dónde están nuestros datos? ¿Quién protege nuestros datos? Seguridad del Internet. Bueno, yo creo que Carlos también habla después un poco de qué pasa a nivel de toda la infraestructura. Todo eso eje se construye a través de las ciudades de datos, que es un paso obligado hacia llegar a ser una ciudad innovadora. ¿Qué pasa con el ciudadano en esta ciudad de datos? Cogemos la innovación social que ya le desarrollamos en la estrategia anterior, la mezclamos con innovación abierta. Sí, innovación abierta es todo el proceso que se hace para reutilizar los datos públicos y generar procesos de innovación, y generamos un nuevo estilo de ciudadanos. Ese ciudadano digital pasa a ser un hacker cívico. Yolanda ya comentó ahora de los hackers. Estos hackers cívicos hacen innovación cívica. Es decir, ya no solo están ganando plata haciendo apps, APIs, proyectos prototipados, no están en Asfab Lab, están haciendo un trabajo voluntario y colaborativo con la ciudad y están siendo parte de la administración pública. Avanzamos y llegamos al último paquete, que yo creo que es donde deben estar las ciudades latinoamericanas, y con esto cierro la presentación. ¿Qué ejes? Con Francisco Prieto, que está aquí al frente mío, que fue quien coordinó la estrategia de Medellín Digital a Medellín Inteligente y fue el consultor principal de la Agenda Digital de Quito, escribimos recién un post de qué ejes y qué llaves debe tener una ciudad inteligente. Capital intelectual, formación, capacitación, formación de los servidores públicos, acceso a capacidades tecnológicas. Ya no solo es reducir la brecha digital, es enseñarles a los niños en proyectos de Smart Kid, por ejemplo, como lo manejan en Buenos Aires, y toda esta experiencia que les cuento, la relevamos en el anterior encuentro de ciudades digitales, manejo de programación con Scratch. Transporte e infraestructura, hemos oído mucho ya en el eje de movilidad, no voy a hacer reincidente, pero aquí estamos activando un concepto muy importante en Latinoamérica y que lo estamos cogiendo de ustedes. No se olviden que Europa da el primer paso y nosotros siempre estamos atrás viendo qué adaptar y qué no adaptar. La bicicleta pública tiene mucho éxito y estamos haciendo que las ciudades sean más sencillas en ese sentido. Salud y seguridad, ecosistema empresarial, todo el ecosistema productivo que debe desarrollarse a través de las TICs, sostenibilidad y medio ambiente, el manejo adecuado del ciclo de energía, agua, energía y residuos, economía naranja, lo que hablamos de ciudades creativas digitales, del arte digital, del arte de los gamers, del arte de los juegos. Hay todo. El otro día hacían un análisis de por qué la PlayStation, la 4 está vendiendo tanto. Es porque los que
Empezamos con la PlayStation 1, ahora somos padres, entonces la comunidad está ampliando. Y aquí hay un gran mercado de economía digital. ¿Qué ciudades en Latinoamérica, excepto Buenos Aires y Guadalajara, están trabajando en este aspecto? Medellín un poco también. Y turismo, ¿sí? Hay que tener siempre el concepto local. Lo que estamos haciendo en la ciudad es para externalizarlo y para tener réditos económicos. ¿Qué trabajamos hacia abajo? Innovación cívica, interacción entre ciudadanos, automatización de servicios, sensorificación, que se ha hablado mucho, sensorificación que nos lleva al Internet de las cosas, y un concepto muy importante que lo está trabajando Barcelona es el de las ciudades autosuficientes. Huertos urbanos, impresiones, mecanismos de autosatisfacción a través de impresoras 3D, y por ejemplo hay proyectos muy interesantes como la generación de calentamiento de agua a través de la gestión de residuos en los propios hogares. En eso está trabajando, creo, y es un buen ícono Barcelona. Hay un programa que se llama Inmótica, creo, si no me recuerdo, pero después vamos a hablar en los próximos años de estas ciudades autosustentables, que es un nuevo término. Bueno, este ya es el gráfico de cómo le vemos al ciudadano, para qué nos sirven las tecnologías, para estar conectados, para tener una mejor calidad de vida. Y al final, Rick Robinson de IBM decía este concepto que lo voy a acuñar y que creo que hay que empezarlo a trabajar. No le quiero traducir porque creo que es, como decía Alex Prince en un buen artículo, hay que empezar a traducir las palabras con el tiempo y hay que empezarlas a dar sentido. Es el Smart Digital Urbanism. Nuestros planificadores estratégicos urbanos en las ciudades deben ser inteligentes y digitales. Y al final, un proceso de cómo se debería trabajar. Hay que trabajar primero en la innovación de la ciudad, después en la innovación de las organizaciones públicas y privadas y terminar en el proceso de innovación abierta con la ciudadanía. Muchas gracias y disculpen por la demora. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ahora vamos a ver una charla muy interesante de cómo el Big Data nos puede ayudar a la planificación de las ciudades a través de la ciencia de la complejidad y la teoría del caos. Vamos a escuchar a Carlos Moreno, que como profesor universitario es un experto en sistemas complejos, profundamente comprometido con la ciencia, el progreso y la creatividad en todas sus formas. Se esfuerza por reunir a las disciplinas científicas y profesionales en el ámbito de la industria, la innovación para la creación de empresas, con especial énfasis en un enfoque interdisciplinario. Su trabajo le dio la oportunidad de desarrollar el concepto de Smart City, el City Living, y siendo muy reconocido en Francia y en todo el mundo. Carlos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, en los últimos segundos, antes de comenzar, he cargado una presentación un poco diferente a la que tenía inicialmente prevista, pero el interés de la complejidad, justamente, de la teoría del caos, es de poder trabajar de una manera transversal y transdisciplinaria sobre temáticas de interdependencia, de los cuales podemos ir de el mundo digital, los datos, hasta sistemas urbanos y sistemas sociales. Y pensando un poco la manera que me iba a abordar la presentación, escuchando a los colegas, me decía que en ciudades digitales hay digital, de la que hemos ampliamente hablado, y hay igualmente ciudades. Entonces, voy a comenzar por abordar realmente este concepto de ciudades que se encuentra comenzando antes de ciudades, digital calificándolo. Ciudades y digital una calificación como inteligente, como ciudad responsable, como ciudad solidaria, como ciudad ecológica, ciudad digital. La digital es una transversalidad. Y siendo el único no latino residente, soy francés pero nacido en América Latina y un poco ciudadano del mundo, pasando de último, me dije que iba a aportar mi experiencia haciendo un overview, pasando un poco de ciudad en ciudad a través del planeta. Francis, tú conoces eso todos los días, el placer de estar en el mundo entero cada día, y conociendo culturas y maneras diferentes de aprender, o espacios sociales, territoriales, geográficos, económicos, culturales distintos que nos obligan a tener un poco de distancia frente a lo que practicamos todos los días en donde estamos. Por eso entonces decidí llamar mi presentación Ciudades en Movimiento en el Mundo que Cambia, porque realmente estamos en eso. Nuestras ciudades se mueven todo el día y el mundo cambia. Como decía alguien hace unos días, lo escuchaba diciendo, no podemos pretender el centro del universo porque el universo mismo está en plena expansión permanentemente. Eso calma un poco los egos y es interesante reflexionar sobre
¿Qué es la ciudad finalmente? Y lo esencial en la ciudad es que es un lugar socioterritorial de vida y de compartir. Es lo principal, es un lugar de mezcla, es un lugar de interdependencia. Nadie vive solo. Y eso es lo que califica una ciudad como un territorio de complejidad, que la complejidad del latín complexus significa lo que está tejido junto, lo que no existe por sí solo, lo que está en interdependencias, lo que es transversal. No nos interesamos a la célula del tablero Excel, nos interesamos ante todo a los intersticios que comunican con los otros tableros. Entonces, la calidad de vida. Por eso, esta foto del medio que tomé en Ámsterdam, Smart Zone Magic Mushroom, me gusta mucho porque no hablamos de Smart City como un lugar mágico, como un lugar de simulación y de juego video. La ciudad no es un juego video por más champiñones algorítmicos mágicos que puedan haber. La ciudad es lo que está a su alrededor, es la vida, son los niños, son los hombres, son los espacios públicos, las aceras, son los buses, son los atascos, es el transporte, es la movilidad. Por esta razón, estamos acá para hablar todos de qué aporta la inteligencia a la ciudad, pero no podemos hablar de aportar la inteligencia a la ciudad si no hablamos de la vida de la ciudad, porque los hombres y mujeres en el mundo existen mientras respiran. Cuando dejamos de respirar, morimos. En la ciudad es igualmente lo mismo. Toda ciudad en cualquier parte del mundo tiene una respiración, y esa respiración, como el ser humano, está al lugar en su contexto, más bajito, más gordito, más flaquito, más bonito, más grande, más mono. Las ciudades es lo mismo. No existe la ciudad. Es una abstracción matemática o sociológica, pero existen los lugares en los que vivimos, las ciudades. Y cada ciudad obedece a un contexto sociológico, económico, político, cultural, territorial, que remonta a tiempos ancestrales. Cuando estuvimos en Bolonia hace unos meses en el encuentro de Smart Cities Bologna, estamos en una ciudad donde casi se creó el concepto de la ciudad perpendicular, pero si vamos a otras ciudades como Katmandú y otras, no existen las calles, existen simplemente senderos en los cuales caminamos. Por eso entonces tenemos que preguntarnos hoy en día, en un mundo occidental contextualizado de crisis y en un mundo emergente de cambio de una cultura que fue del norte-occidente hacia el sur oeste ahora, perdón, del norte es oeste hacia el sur este, ese cambio que estamos viviendo de civilización y de poder demográfico y político, finalmente decimos, hay luz al final del túnel que estamos viviendo. La tecnología será suficiente para resolverlo. ¿Hasta cuándo esta tecnología es un factor de progreso o es un factor de encerramiento? Y yo preconizo en el mundo entero para que justamente consideremos la tecnología en el marco de la ciudad alrededor del territorio, su identidad con respecto a lo que llamamos su fragilidad y su vulnerabilidad. Yo pienso que el interés de la tecnología, el interés del Big Data, el interés del fractal, el interés de todas las teorías que manejan el caos y todo lo que maneja los universos no previstos es de poder aplicarlo en la ciudad, que son por definición espacios socioterritoriales compartidos geográficamente totalmente vulnerables, totalmente frágiles. Casi nada es suficiente para desorganizar completamente la ciudad, y vamos a verlo a través de algunos ejemplos, como el ser humano. Por eso digo, la ciudad tenemos que asimilarlo como sistema complejo a los organismos vivos. Y un sistema complejo está basado en dos elementos principales, matemáticos, y que se declinan socialmente, culturalmente, ecológicamente y otros. La necesidad y el azar. Cualquier organismo vivo obedece a estos dos grandes vectores. La necesidad son las funciones básicas y el azar es el alea, lo que puede llegar en cualquier momento. En la ciudad las necesidades son todas las necesidades básicas del hombre, su alimentación, su desplazamiento, su vivienda, su trabajo, su diversión, su socialización. Y el azar es lo que puede llegar en cualquier momento. Y desconocemos en la mayoría de los casos el elemento fundamental que representa la fragilidad, que no es simplemente los accidentes que pueden llegar, sino simplemente la vulnerabilidad intrínseca propia a la complejidad de un sistema en el que nunca podemos tener una planificación centralizada, global, predictiva al horizonte de muchos años. Por más planificación que tengamos, y lo digo en esta mesa sobre planificación de ciudad inteligente, no podremos planificar porque lo propio de la complejidad es no poder
tener una visión centralizada, sino estar tributarios de las interdependencias de los múltiples sistemas que existen, sistemas que algunos de ellos no conocemos. Entre los tiempos de los romanos, que manejaban la tecnología, tenemos acueductos todavía y tenemos los foros romanos, los espacios públicos de discusión. Habían interdependencias que se manejaban sin que existiera el Big Data y sin que existiera la tecnología. Y hoy en día los mismos espacios públicos existen, han sido igualmente cambiados por la aparición de la tecnología, pero lo esencial es la socialización y la territorialización. Por más tecnología que exista, las ciudades existen porque son entidades sociales territoriales. Por eso yo hablo mucho de territorio e identidad. Málaga, Madrid, Barcelona, París, Tombuctú, Katmandú, Ulaanbaatar, cualquier lugar que esté en el mundo tiene que haber una identidad en su territorialización para sentirme ciudadano de esta ciudad y tener la capacidad de adaptabilidad social al lugar en el que estoy y poder transformar esa ciudad en el contexto en que yo me encuentro. Trabajar en Ulaanbaatar sobre la ciudad inteligente es muy diferente a lo que ha explicado Diego en Chile, donde las ciudades no son ciudades, pero hacemos smart cities, y en Bogotá o en Medellín, que estando en el mismo país tienen paradigmas completamente distintos sobre la aceptabilidad social y sobre la socialización de la territorialización. Y el problema de las ciudades es que han sido manejados durante muchos años bajo un criterio urbanístico geográfico, cuando necesitamos manejarlos bajo un aspecto social, urbanístico y tecnológico en convergencia. Por eso necesitamos sobre todo trabajar esas interacciones en un mundo que cambia, porque en este mapa rápidamente tenemos más de 7 millares de habitantes sobre el planeta y 10% de la población vive en 35 ciudades en el mundo. Cuando están en Tokio son 35 millones, México son 30 millones, Mumbai, Lagos, la capital de Nigeria, no sabemos cuántos son, probablemente son 20 millones. Y el Lagos, primera potencia económica de África, será a la escala de casi 5 o 6 años la cuarta potencia demográfica mundial, delante de los Estados Unidos de América, que será la única de los 10 países occidentales representados en el top 10 de la demografía mundial. Y en cada uno de esos países, India, Pakistán, China, Nigeria, vamos a encontrar ciudades que tienen 20, 30, 40 millones de habitantes como lugar de socialización, como expresión de la territorialización. Pero a esa escala de la metropolización, la territorialización se diluye en la socialización, porque manejar esos territorios implica volver a crear mecanismos de adhesión localmente en esos vastos complejos. México DF es una gran ciudad de 30 millones de habitantes y tenemos políticas de social territorialización para que a la escala de un barrio, por ejemplo, podamos identificarnos con ellos mismos. Por eso digo, es importante tener en cuenta que el mundo cambia. Si metemos Tokio en el Reino Unido, es lo que representa 2/3 partes del territorio del UK, sería simplemente la ciudad de Tokio. Tenemos hoy en día ciudades, muchas, que representan a ellas solas el PIB de muchos países mundiales. New York representa en su PIB mucho más que países como Suecia u otros. La lista sería larga. Entonces, como dice Saskia Sassen, el concepto de ciudad global, de ciudad mundo, ha llevado a que el 21º siglo, el siglo de las ciudades, representa los nuevos anillos de regulación en el que hay más afinidades entre París y San Francisco, y colaboración social, urbanística, territorial y tecnológica que entre París y Bordeaux, entre París y Nice, entre París y Toulouse, que son ciudades que pertenecen a la misma cultura o a la misma lengua. Esa cuestión de anillos que habla Saskia Sassen representa justamente esos cambios del mundo. Pero cuando introducimos la tecnología en el siglo XXI, esto se vuelve apasionante, porque el Big Data, cuando conocen todos esta probablemente foto de Kingdom.com, conocido mundialmente por sus trabajos en Big Data, un poco pasando por encima de ciertas reglas. Pero es interesante porque si hacemos el match entre la megalopolización del mundo y los intercambios ubicuitarios de datos, de redes y de intercambios institucionales, personales y profesionales, corresponde efectivamente a esas 40 ciudades mundiales
en los que los observamos completamente. Por eso es importante integrar esta noción de socialización, de la territorialización de la información. El vector tecnológico es un vector hoy en día que corresponde a una evolución de otros tiempos en los cuales otras fuentes de información llegaron. Voy a pasar rápidamente para no demorarme mucho. Simplemente, cuando se hace un zoom, por ejemplo, hemos hablado de Europa, pero Europa representa sobre 100 años, menos 50 y más 50, prácticamente la misma población mundial. Estamos entre 500 millones y 600 millones. Cuando se observa esto, Asia hoy en día hay más gente en el pequeño círculo que representa Asia que en todo el mundo entero. Y en esos países de Asia que están en ese círculo son 15, 20 ciudades las que representan la vida estamos hablando de más de 2 billones de personas. América Latina representa hoy en día un crecimiento en el que estamos en estos momentos en la curva que corta con Europa. Estamos teniendo la misma capacidad demográfica en América Latina que en Europa. La mala noticia es que en el siglo XXI, en el mundo de la digitalización, en el mundo de la ubicuidad, del Big Data, en el 2013 tenemos más desplazados de su ciudad de habitación por desplazamientos climáticos que por causas de guerra. Es importante hoy en día tener en cuenta en los próximos 10, 15 años. Tenemos en estos momentos 22 millones de personas que han huido de su ciudad de habitación por causas del cambio climático. Una cantidad superior a lo que representó nada más que las guerras. La mala noticia es que la actividad humana, la metropolización, la generalización, los efectos de CO2 manejados por los vehículos, por los edificios y por las redes de calor y frío han generado una tasa de CO2 que ha superado hoy en día la era de los dinosaurios y que coloca irreversiblemente en peligro la humanidad si seguimos a este ritmo. Más de 400 ppm con respecto a los 7 millones de habitantes. Por eso digo que hoy en día los desafíos de la inteligencia urbana son esencialmente una margarita social, cultural, económica, ecológica, y en el cual la resiliencia, comprender nuestra vulnerabilidad es esencial. Y quiero que esta frase sea clara. Durante billones de años, es billones, ¿no? Durante billones de años, la Tierra ha existido sin tener necesidad del hombre. Sobre muy pocos años, lo contrario no es cierto. Y es fundamental porque el egocentrismo humano, el antropocentrismo visto como lugares simplemente de placer y de vida, ha hecho olvidarnos que efectivamente la Tierra existirá y continuará existiendo probablemente en sus funcionalidades sin que si el hombre continúa al ritmo en que va. Por esta razón, el XXI siglo es un punto de disyuntiva en el cual el mundo ubicuitario, el mundo de la capilaridad, el mundo de la inteligencia de los devices, el mundo del Big Data, el mundo de la complejidad, las herramientas de las matemáticas modernas, las herramientas de la inferencia, de la predicción, existen no para ser gurús en una bola de cristal que se vuelve una bola de silicio y saber qué es lo que va a pasar mañana en la ciudad, sino simplemente para ser capaces de satisfacer las mejores necesidades posibles y de anticipar, no el azar, porque nunca lo anticiparemos, sino cómo podemos vivir aun cuando el azar se manifiesta. La resiliencia, queridos amigos, no es enviar los socorros más rápido cuando se produce el accidente. La resiliencia es vivir todos los días como si todos los días hubiéramos tenido un accidente. Es la gran experiencia de San Francisco, que vive con el Big One en su espada de Damocles desde hace muchos años. Es no decirse, si mañana hay un accidente, entonces ¿qué pasa? Y hagamos el ensayo del accidente. No, es interiorizar en su espíritu original humano cómo me comporto yo en el momento de crisis. Y esa crisis no es solamente de un accidente, es la crisis económica, es la crisis social, es la crisis cultural, es la reivindicación de la empatía y del altruismo como capacidad de vivir juntos, le mieux vivre ensemble, de estar capaz de coexistir. Y en ese sentido, la tecnología juega un papel mayor en la medida en que en nuestras ciudades occidentales, por lo menos en las culturas indígenas que conozco
y las culturas africanas que conozco y algunas asiáticas que conozco no es lo mismo. En nuestras culturas occidentales, el mejor vivir en la ciudad pasa por la gobernanza, pasa por una cierta democracia, porque es una realidad intangible a nuestro desarrollo sociocultural. Por eso esta cuestión de gobernanza es importante, por eso es importante que la gobernanza identifique los elementos fundamentales que amenazan el bien vivir. Y el primero es la calidad del aire que respiramos en el mundo entero. Chile, China, New York, París, Manhattan. Tenemos todos los días de este tipo. Esta foto de París data de apenas hace unos pocos meses y hoy en día estamos en pico y placa como si estuviéramos en Bogotá, en París, a causa de las partículas finas producidas por la actividad humana, por los tres elementos: transporte, redes y edificios. Calidad de aire. Esta foto es una foto de París y le dije aquí al amigo en un juego concurso que me dijera un atardecer en París, ¿qué representa la foto siguiente? Y bien, la foto siguiente, Valparaíso, abril 2014, el incendio en el bosque. Estas dos fotos son muy contrastadas. La pasibilidad de París con Montmartre y todo lo que representa como romantismo y cultura. Valparaíso, una de las más ciudades bonitas de Chile, puerto, ciudad rica. 150.000 personas damnificadas en abril 2014 porque el incendio se declaró en los bosques de Chile, en los que viven personas desplazadas de la ciudad del centro hacia los bosques, en donde construyeron casas de madera que fueron elemento importante de la propagación del fuego. Yo estaba en Medellín, en el Foro Mundial Urbano, en una mesa redonda con Chile, cuando ese incendio se produjo, y hablábamos justamente del impacto social, de la resiliencia con esas personas que vivían en ese lugar. Chicago, enero de 2014. ¿Quién va a trabajar en esas condiciones? ¿Y quién sufre en Chicago cuando trabaja en esas condiciones? Los que tienen el teletrabajo, los que tienen la capacidad de acceso a distancia, los que acceden a sus estudiantes bajo el MOOC, los estudiantes que toman... No, las personas que están socialmente en situación de fractura, aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. Teherán, junio de 2014. Podríamos seguir haciendo. Río de Janeiro, la fiesta de fin de año. 3 millones de personas coexisten durante 72 horas en una banda de 1 kilómetro de ancho y 5 kilómetros de largo. Pensemos en lo que representa, cómo llegó a esa gente. La logística, el CRM, dónde comen, dónde almuerzan, la seguridad, la salud y esto. Y la foto de al lado. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos millones de personas? ¿Qué es esta ciudad emblemática? Una ciudad emblemática a nivel mundial. ¿Cuándo fue tomada esta foto? Ayer, Hong Kong. En el momento en que hay la manifestación con respecto a otro modelo de ciudad, otro modelo contextual, otro modelo territorial. ¿Qué es lo que está en el fondo en el conflicto que hay hoy en día entre China con respecto a Hong Kong? Que el modelo socio-urbanizado territorial de Hong Kong efectivamente corresponde a una historia, a una tradición, etcétera, que entra en contradicción. Entonces, esta, a diferencia de la izquierda, no es una fiesta, es manifestaciones de masa que corresponden a la vida de la ciudad. Y esta no es una manifestación de masa en China, esta no es, fue la anterior de Hong Kong. Esta es la clase media china que descubre las vacaciones, que nunca ha ido al mar y que tienen 10 días y van al mar, porque es lo que yo llamo en la teoría de la complejidad el espejo, el miroir flou, ¿cómo on dit miroir flou? El espejo deformado. O sea, que viven en China en un contexto sociocultural y quieren tener vacaciones como cualquier francés que va a la Côte d'Azur. Entonces van 70.000 personas en una playa que no saben nadar, todos con flotador de patico. ¿No? ¿Por qué obedece a ese fenómeno sociocultural que yo llamo el espejo deformante? Porque es el espejo deformante de una sociedad occidental bajo el declive, bajo unas ciudades que no corresponden a un modelo de crecimiento y desarrollo adaptado, porque en París estamos en estos momentos suprimiendo una serie de situaciones de vida porque nos estamos asfixiando, mientras que ellos voluntariamente van a asfixiarse a la playa, aún más, con flotador de patico, con algunos centímetros cúbicos para cada uno. Y esta foto no son los chinos que no están contentos de no poder nadar, estos chinos es París, el centro de París, la Place du Trocadéro, de la Declaración des Droits de l'Homme. Y esta foto ha tomado hace muy poco
es la salida de un partido de fútbol entre Paris Saint-Germain y Marseille, que degeneró en 24 horas de revuelta en toda la ciudad porque los supporters, los fans, no estaban contentos de haber perdido. Fractura social, fractura territorial, fractura urbana. Como se puede observar allí, y podemos hablar mucho al respecto, simplemente no es solamente un fenómeno ni propio a tal ciudad o a tal ciudad. Es el contexto socio-territorial, económico, cultural, ecológico de la resiliencia en su conjunto. Porque la primera o segunda potencia económica mundial, los Estados Unidos de América, hicieron mundialmente conocida esta foto de un chiquitín que no pudo entrar al museo porque todos los servicios públicos de la ciudad estaban cerrados por falta de acuerdo entre el Senado y el presidente Barack Obama. Y por lo tanto hubo un colapso durante casi una semana, tal vez más, de esa situación. Y la vida de la ciudad es también esa situación. No se puede entrar la ciudad en su parte espacio público compartida, no puede entrar. ¿Qué funciona? Lo que es privado. ¿Y qué es lo que es privado? En función de la fractura económica, social, territorial, los que tengan acceso a ella. Lagos. Esta foto me encanta porque ellos no llaman esto un atasco. Ellos lo llaman un go slow, simplemente. Vamos todos lentamente. Pero esta foto es un go slow, es un lugar de vida, es un lugar de business, es un lugar de creación, es un lugar en el que se pasan muchas cosas, en donde se producen las mayorías de, como on dit, round table, de startup. Hoy en día en África, en Lagos, porque la diáspora nigeriana en el extranjero trajo la tecnología y frente a esta magma de todos los días se han creado las más potentes startups en comercio electrónico, en NFC. Ellos tienen 2, 3 teléfonos en NFC y no nos han esperado para introducir el portamoneda electrónico y esto. Lagos representa hoy en día tal vez 20 millones, como le decía inicialmente, de la primera potencia económica del mundo. Ahora, pensemos vulnerabilidad. He escrito mucho todo este tiempo porque he estado trabajando hace un año sobre el fenómeno de Lagos bajo el caos y la complejidad, el ébola. Meta a alguien ahí con ébola en la mitad de la cosa. Es el problema que hay en este momento. Es el problema que hay en este momento. ¿No? Hasta dónde la economía del oeste africano y de la economía africana en su conjunto puede resistir a esto cuando el ébola se introduce en la vida de la ciudad. Lo remito al artículo que he escrito al respecto, porque eso es dado para una conferencia totalmente, porque lleva a un fenómeno cultural, económico y social. O sea, la manera como se trata el ébola, con escafandras y estos, produce un desafecto desde el punto de vista de la manera como se sueña, como se maneja la enfermedad, lo que dio lugar a que hace una semana hubo 10 personas linchadas en un pueblo por las personas porque culturalmente con esas escafandras les asustó y tal y tal. Bueno, en fin. Esta foto es muy conocida, 150 kilómetros de atasco entre Pekín y Ulaanbaatar, la frontera con Mongolia, que duró 15 días con todo un ecosistema business que se creó, simplemente 15 días, por la exigencia de la comunidad mundial ante la China para que en la lucha contra el clima cierren las minas de carbón. Entonces, las minas de carbón que han sido cerradas en la proximidad de Pekín han sido abiertas en Ulaanbaatar. Aquellos que han ido a Ulaanbaatar, bueno, ven cuando llegan a uno de los lugares más despoblados del mundo, en el medio de Ulaanbaatar hay una fábrica termoeléctrica con una polución terrible en uno de los lugares más. En fin, contrastes. Aquí no hay ecosistema. Esto no es un lugar de vida. A la izquierda es un lugar de vida. A la derecha simplemente están pagando la factura de la clase media que va a vacaciones con flotador de patico, pero que se compra un carro y una casa y en el carro va solamente una persona. Y entonces se produce toda esa dificultad que lleva al cambio del urbanismo. El blackout energético. Esta foto es en Francia. Ocurre todos los años, en Bretaña y en la costa del sur, porque hay solamente un punto de pasaje de la alta tensión irrigando sectores de alta dimensión económica. Y esta foto es tomada en uno de los lugares más tecnológicos del mundo, el norte de la India, de donde está hoy en día el primer ministro, donde se han desarrollado las tecnologías más poderosas del smart grid.
Esta foto data de hace 2 años. El equivalente de Europa, el equivalente de América Latina, 600 millones de personas estuvieron sin electricidad durante una semana simplemente por un colapso, por las mismas causas, vulnerabilidad social, económica, territorial. El Big Data, las teorías matemáticas, era inevitable que ese colapso se produjera, pero era imposible por el uso repoussé, el uso masivo de un poco de aparatos que representan el modo de vida occidental en países en los cuales no es necesario. 3 neveras, 4 neveras, en fin, una serie de aparatos eléctricos y produce esto. Fukushima, voy a acabar ya. Por eso digo, el desafío hoy en día es tener la convergencia social ubicuitaria. No es solamente útil ser sociólogo, urbanista, economista y anticipar esos cambios. No es útil solamente ser matemático, electrónico, data scientist, la nueva profesión. Necesitamos tener una convergencia en su transversalidad del social y ubicuitario. Por eso la teoría de la complejidad es la herramienta más útil de la cual la humanidad se ha dotado desde su existencia, porque no espero a que se teorizara, se ha practicado durante muchísimos años a través de la historia, simplemente de manera implícita. Pero la misma teoría de la complejidad dice que el todo vale más que la suma de las partes y que nada es perenne, y que el universo es una gran circunferencia en el cual su centro está en ninguna parte. ¿Por qué ese mundo cambia? Por esa razón, las tecnologías hoy en día es indispensable manejarlas, conocerlas, tener profundidad en ellas, pero igualmente y ante todo en el mundo territorial, social, tener una profunda capacidad de aceptabilidad social hacia los ciudadanos, lo que llamamos la inclusión social, y hacer que nuestras ciudades se transformen desde el punto de vista de sus infraestructuras. Es lo que llamamos la renovación urbana, la innovación urbana. Que el digital transforme nuestra vida, no durmiendo o no pasando las calles viendo un device que de pronto el carro lo va a coger. O los internet del objeto no es el hecho de que la nevera suene cuando no hay más mantequilla. No, el proceso es de dónde viene esa mantequilla, cuántos kilómetros ha atravesado. Hizo 500 kilómetros la leche para llegar a donde estoy yo. ¿Por qué no se puede hacer de otra manera? En fin, y cómo la tecnología puede producir un impacto en la economía circular. Y la tecnología digital, que es el tema de estos, yo lo digo en el mundo entero, es una de las revoluciones, pero no es la única. La revolución digital es una, pero tenemos la revolución nanotecnológica, biosistémica, de la robótica cognitiva, que tienen tanta importancia en la revolución digital, excepto que están en estadios diferentes de su desarrollo. Pero si hacemos una abstracción, miramos de lejos, van a producir impactos tan importantes como el fin del 21º siglo produjo en nuestras vidas con el mundo numérico. Por eso tenemos que estar completamente transversales. Por eso, hoy en día, más que manejar la tecnología, como dice Saskia Sassen, puede ir a mi website. La semana pasada tuve el honor de tener Saskia Sassen en una conferencia, Living City, que organicé en Tolosa, y todo está en libre acceso. Necesitamos no que la tecnología aquee nuestras vidas, necesitamos que la ciudad aquee las tecnologías. Necesitamos que la margarita social, económica, cultural, ecológica y de resiliencia nos permita tener ciudades plataformas y plataformas abiertas, en los cuales la convergencia del mundo numérico, del mundo ubicuitario, del mundo tecnológico en el conjunto de sus transformaciones, urbano y económico, esté al servicio de la única cosa que nos permite vivir juntos mejor, la inclusión social. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu presentación. Y a raíz de tu presentación querías comentarles un poquito la importancia del Big Data en la planificación de las ciudades, que tiene que ver con toda la teoría del caos. Y para eso les voy a dar un ejemplo que muchas veces charlamos con Gastón de Aciet y con Juan José Perotti, que es el secretario de Modernización del Pilar, sobre esto, ¿no? Hay muchas ciudades que empezaron a construir, digamos, las plataformas de Big Data, digamos, y muchas empezaron con proyectos de sensorización, digamos, donde empiezan a colectar información. Y para muchos, bueno, la importancia es ver a futuro qué es, digamos, cómo se puede sacar información de esos datos.
Y con las técnicas que vienen de la ciencia de la complejidad y la teoría del caos, les quería comentar un ejemplo que se hizo en una compañía celular en el año 2008, donde dos físicos matemáticos, uno de los cuales hoy está en el MIT, los dos argentinos, le dijeron a esta empresa: dame la base de datos de la primera mitad del año 2007, era esto. Pero todas las bases de datos, base de facturación, base de red de llamadas, absolutamente todo. Y lograron predecir para la segunda mitad de ese año 2007 quiénes eran los churners, o sea, quiénes eran, digamos, quiénes se iban a ir mes a mes, con un grado de exactitud realmente muy alto. Un grado de exactitud que llegaba al 78%, cuando técnicas comunes de data mining llegaban al 45, 46, 48%. Entonces, a través de estos algoritmos de la ciencia de complejidad y teniendo bases de información realmente grandes, realmente se pueden predecir, digamos, muchas situaciones, ya no las ciudades preguntándose qué es lo que va a pasar, sino a través del concepto de la emergencia de la teoría del caos, que no es la de las luces coloradas de las ambulancias, sino del concepto de emerger, ¿no? Y ahí es donde emergen soluciones que no podrían haber sido predichas anteriormente. Bueno, ese es mi comentario nada más, y agradecerle a Carlos su presentación y a los demás su presentación, y ver si alguno tenía alguna pregunta sobre estos temas. ¿Nadie? Bueno, entonces damos por cerrado el panel. Le agradecemos a la organización, a Málaga y sobre todo a CIET, que nos brinda este espacio y es responsable de que estemos acá. Muchas gracias.